precipitación, anemia severa, fragilidad extrema de la piel, sangrados nasales espontáneos y fiebre persistente sin causa aparente. Lo que al principio parecía una enfermedad pasajera, pronto se reveló como una condena a largo plazo. Algunos de los sobrevivientes, especialmente aquellos que habían estado a varios kilómetros del epicentro, no mostraron signos inmediatos de daño. Creyeron haber escapado del peor destino, pero la radiación interna, absorbida por inhalación o ingestión, trabajaba de forma lenta pero inexorable. Años después, comenzaron a desarrollar cánceres de tiroides, leucemias y tumores sólidos en órganos vitales. La frecuencia de estas enfermedades superaba con creces las tasas habituales en el resto del país, dejando claro que el daño genético era irreversible. Uno de los efectos más devastadores fue la leucemia, que comenzó a aparecer con alarmante regularidad entre 1947 y 1948, especialmente en niños y adolescentes que habían sobrevivido a la explosión. El sistema inmunológico, debilitado por la destrucción de la médula ósea, no podía producir glóbulos blancos en cantidad suficiente para combatir infecciones comunes. Muchos niños morían por resfriados que, en circunstancias normales, habrían sido inofensivos. La tasa de mortalidad infantil se disparó, y las familias que habían perdido a varios miembros durante el bombardeo vieron cómo la enfermedad terminaba de arrebatárselos años después. La radiación no solo afectó a quienes estaban presentes el día del ataque. Mujeres embarazadas que sobrevivieron comenzaron a dar a luz a bebés con malformaciones congénitas, microcefalia, deformidades óseas, retraso en el desarrollo físico y mental. Algunos nacieron con problemas cardíacos o con órganos internos incompletamente formados. Otros no llegaron a sobrevivir más que unas horas fuera del útero materno. La ciencia japonesa de la época, limitada por la falta de recursos y por la censura impuesta durante la ocupación, no pudo documentar todos los casos, pero el patrón era innegable. El daño genético se transmitió también a generaciones posteriores. Aunque no todos los hijos de los Hibakusha nacieron con problemas visibles, los estudios realizados décadas más tarde confirmaron que había un aumento en la incidencia de ciertas mutaciones hereditarias. Estas alteraciones en muchos casos permanecían latentes, pero podían manifestarse en forma de enfermedades crónicas o predisposición al cáncer en la descendencia. La piel, órgano expuesto directamente a la energía térmica y radiactiva, sufrió secuelas que perduraron de por vida. Muchos Hibakusha desarrollaron lesiones cutáneas que nunca cicatrizaron del todo, úlceras que reaparecían cada cierto tiempo, y áreas hiperpigmentación o despigmentación donde la radiación había destruido los melanocitos. En otros casos, cicatrices de quemaduras sufridas el día de la explosión se transformaron en queloides masivos, endurecidos y dolorosos, que limitaban la movilidad y recordaban constantemente el trauma inicial. Las alteraciones en el ADN no se limitaban a provocar cáncer o deformidades. También afectaban la capacidad reproductiva. Hombres y mujeres jóvenes que habían sobrevivido con la esperanza de reconstruir su vida familiar descubrían que la esterilidad era otra consecuencia invisible del bombardeo. Algunas mujeres experimentaban menopausia precoz, mientras que en los hombres la producción de espermatozoides se reducía drásticamente o se veía afectada por anomalías genéticas. A nivel neurológico, los efectos también eran profundos. La radiación dañó el tejido nervioso en aquellos que habían recibido dosis altas, provocando convulsiones, problemas de coordinación motora y deterioro cognitivo. En niños, el desarrollo cerebral se veía interrumpido, lo que resultaba en discapacidades intelectuales de diversa gravedad. Estos efectos no siempre se manifestaban de inmediato, algunos aparecían meses o incluso años después, complicando aún más la comprensión médica del fenómeno. El paisaje urbano de Hiroshima y Nagasaki, reconstruido lentamente con materiales nuevos, ocultaba bajo su superficie un peligro persistente. Partículas radiactivas atrapadas en el suelo y el sedimento de los ríos continuaban emitiendo radiación a niveles bajos pero dañinos para quienes trabajaban o vivían en las zonas más contaminadas. La recuperación de estos espacios en muchos casos se produjo sin una limpieza adecuada, exponiendo a generaciones enteras a un riesgo continuo.
A medida que pasaban los años, los sobrevivientes comprendieron que la bomba no había terminado su trabajo el día de la detonación. Continuaba operando dentro de ellos, alterando sus células, debilitando sus defensas, dejando marcas que no se podían borrar. El enemigo invisible era más cruel que la explosión inicial porque no destruía en un instante, desgastaba lentamente, robando fuerza, esperanza y tiempo. La radiación no distinguía entre soldados y civiles, entre jóvenes y ancianos, entre quienes se encontraban en la ciudad por deber o por azar. Era una condena que se aplicaba por igual, pero cuyos efectos variaban de forma impredecible. Algunas personas vivieron décadas con relativa salud, mientras que otras, expuestas a dosis similares, murieron en pocos años. Este carácter arbitrario aumentaba el miedo, porque nadie podía predecir su destino. Las sombras de la guerra, el daño psicológico y el profundo trauma que se instaló en la sociedad tras los bombardeos. Para muchos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, el peso más insoportable no fue el dolor físico, sino la carga invisible del trauma. El instante de la explosión, con su luz cegadora y su estruendo imposible de describir,